Qué bendición poder estar otra vez conectados a través de nuestro canal para llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Un abrazo aquí a la distancia para todos ustedes. Bienvenidos los que ya están conectaditos con nosotros en esta hora. Qué bueno que estén con nosotros en este día. Un saludo muy especial, animándoles a mantenerse muy fortalecidos, a mantenerse muy constantes en esa permanencia en Dios, a confiar en Él y saber que Él nunca falla. Así es que desde acá un abrazo para todos y nuevamente bienvenidos a todos los que ya están entrando en la sintonía con este canal. Un abrazo. Y vamos a disponernos en esta hora, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, así es que le invito para que desde casita me acompañe con una oración y disponga su corazón allí. Padre, muchas gracias. Eres infinitamente bueno, Señor. Por eso hoy te agradecemos, porque tenemos esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias por ser tan misericordioso y tan bueno, Señor. Por amarnos como nos amas, por suplir cada una de nuestras necesidades. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que bendices nuestras vidas, tú eres el que provee, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú eres el que en medio de las adversidades nos fortaleces, tú eres el que cuidas de nosotros, Señor. Padre, gracias. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos darte muchas gracias por darnos también esta oportunidad de hoy estar aprendiendo de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy pueda ministrar a nuestros corazones. Que tu dulce Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que ministre a través de mi vida. Que sea tu Santo Espíritu el que pueda hoy darnos ese entendimiento y pueda revelarnos esta palabra tuya, Señor. Que hoy seamos edificados, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, disponga por favor este momento para abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Continuamos con este estudio que ya llevamos un par de semanas en él. Y hoy continuamos con el capítulo 3. Vamos con la quinta iglesia, que es la iglesia, la carta que se escribe a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces estamos hoy en el estudio del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, y hoy vamos a estudiar la carta que se le dirige a la iglesia de Sardis. Sardis había sido una de las ciudades más importantes de Grecia. Había sido construida en una parte alta de una montaña, lo que era
un poco complicado para que en esta ciudad pudiera ser atacada por los enemigos. Sin embargo, ellos estaban tan confiados, y dice la historia que tuvieron 2 invasiones. Estamos hablando de esto, por supuesto, que es muchos años antes de Cristo, más de 500 años antes de Cristo, donde había sido esta ciudad invadida, y había, por esa excesiva confianza de ellos, de que estaban muy protegidos. Solamente tenían una entrada, y esa era pues como la entrada, la parte más fácil de llegar, pero las demás partes pues era complicado porque pues era ubicada en una colina prácticamente. Sardis había sido la capital del reino de Lidia, y siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo, y la estratégica posición que ocupaba la había convertido en una activa ciudad comercial, al igual que la iglesia anterior que estuvimos estudiando había sido también un lugar principal de comercio. Algo importante que tenía dentro de la ciudad de Sardis también era que allí se comenzó a extraer oro, y prácticamente fue una de las primeras ciudades donde se empieza a extraer el oro. Esto hacía que esta ciudad fuera una ciudad de muy buenos recursos económicos. Por consiguiente, había mucha opulencia en esta ciudad. En cuanto a su religión, allí veneraban a Artemisa, una de esas diosas paganas que se asociaba con la fertilidad y la caza. Era su diosa al que adoraban allí, a esta diosa. Esta es, en resumen, la situación de Sardis. Esto, por supuesto, que la historia es mucho más amplia, pero solamente es como para tener un poco de introducción de lo que es esta ciudad de Sardis. Y entonces luego se funda en Sardis una iglesia. Ya en los tiempos después de Jesucristo, ya cuando los discípulos empezaron la obra evangelística, el trabajo, después de que el Señor Jesús les ha enseñado y les ha instruido, allí ellos empiezan a hacer el despliegue del evangelio y llegan entonces a Sardis. Y en esta ciudad, en estas condiciones de más o menos de lo que estamos hablando, es que se funda la iglesia en esta ciudad, y a estas ciudades es que el Señor también está escribiendo. Recuerden que todas estas 7 ciudades que estamos estudiando, esta es la 5ª iglesia, estaban en el Asia Menor. Y allí a esta iglesia cristiana que se funda en este primer siglo, es que terminándose el primer siglo, hacia el año 96, es que el Señor le habla a Juan y le envía esta carta que va dirigida a la iglesia que se había constituido en Sardis. Ahora sí, entonces nos vamos a introducir en el estudio correspondiente de la carta, y comencemos con el verso 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Como hemos dicho en las cartas anteriores, todas están comenzando con esta misma expresión, y que ahí a quien se refiere el ángel, escribe al ángel de la iglesia, es la orden que le da el Señor a Juan. Escribe al ángel de la iglesia, envíele esta carta al ángel de la iglesia en Sardis. Recordemos que el ángel de la iglesia se le toma aquí como referente al pastor de la iglesia, el líder principal de la iglesia. Y luego dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora aquí Jesucristo se está identificando entonces con el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto nos da a entender, es el que tiene el control, porque pues aquí nos está hablando de
que el Espíritu Santo pues asimismo está en cada una de estas iglesias y es el que tiene el control a través de sus pastores, a través de cada siervo, y también por supuesto se hace referencia con esto a la plenitud del Espíritu Santo, que es el que también tiene ese control sobre las iglesias, que es el que dirige y es el que guía a la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces de eso nos habla, de esa plenitud. Ese número 7 que es plenitud, que significa perfección, nos habla de esa plenitud, de la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu y como instrumentos a sus pastores. Entonces el Señor Jesús es el que tiene ese control pleno. Y entonces allí continúa diciendo en el verso 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Volvemos a lo que hemos también visto en las otras cartas, yo conozco tus obras. Y es importante comprender en esto que el Señor conoce a plenitud todas las cosas. Para Él no hay nada oculto. Todo está a la luz ante los ojos de Dios. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Por consiguiente es importante que comprendamos ese atributo de nuestro buen Dios, que es su omnisciencia y su omnipresencia. Y entonces aquí nos está diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia tenía nombre de que vive, pero Cristo les está diciendo que está muerta. Si bien es cierto, esta carta fue escrita y dirigida a la iglesia en Sardis, es importante que comprendamos que, aunque fue enviada a la iglesia, no todas las personas de la iglesia estaban en esta condición. Por supuesto que había una cuestión muy marcada en la iglesia, que había una situación complicada, donde las personas aparentaban estar vivas, pero estaban muertas. En la iglesia siempre hay un remanente, y esto es un tiempo, o es un mensaje también para nuestro tiempo, para el tiempo de hoy. Recuerden que esas cartas no solamente eran para esas iglesias, sino que también, como la misma palabra de Dios dice, que lo que en la antigüedad fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. La palabra de Dios nunca pasa. Esta palabra permanece para siempre. ¿Y por qué digo que no era para toda la iglesia? Porque más adelante, y vamos a ver por un momento lo que dice el verso 4 de este mismo capítulo 3, nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Notemos que no todas las personas estaban en la condición de la que nos está hablando aquí en este primer verso. No todos estaban, como lo está diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí, por supuesto, no estamos hablando de una muerte física, ¿no? Porque no sé de qué sirve hablarle a unos muertos físicos. Pues no nos van a escuchar. Está hablando a unas personas que están vivas, pero que en su condición espiritual, la verdad es que están muertos espiritualmente. Y lamentablemente las palabras tienes unas pocas personas, nos da a ver aquí que la mayoría de estos miembros de la iglesia estaban descuidando su santidad, estaban descuidando su fe,
habían descuidado su relación con Dios y estaban en una condición de muertos en su vida espiritual. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, mis amados. Lamentablemente esto es lo que hoy día también nosotros podemos ver en la iglesia, en el mundo entero. Muchas personas que van a una iglesia, pero la verdad es que no han nacido de nuevo. Muchas personas que, aunque nacieron de nuevo en algún momento, su vida espiritual ha tenido un bajón porque se descuidaron, porque se han preocupado por lo material, porque se han preocupado por su trabajo, porque les ha dado pereza la oración, porque les ha parecido más fácil complacerse con las cosas de este mundo. Y por eso están viviendo vidas en desorden, vidas que desagradan a Dios, y su vida espiritual se ha secado. Y solo una mínima parte de los creyentes en Sardis llevaba una vida de separación del mundo. Solo una pequeña parte. Recordemos que la Biblia siempre nos habla de un remanente. Siempre habrá un remanente, siempre habrá un grupo pequeño, y lamentablemente la Biblia nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 7, también nos habla. Hay un texto bien interesante que nos habla preciso de que son muchos los que se pierden, son muchos los que están desviados del propósito de Dios. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No queremos caminar por ese camino estrecho, no queremos entrar por esa puerta estrecha que nos demanda entrega, que nos demanda disposición, que nos demanda pagar un precio. No queremos entrar por esa puerta. Queremos una puerta amplia, queremos un camino amplio donde no haya obstáculos, donde no haya impedimentos. Y eso es lo que hoy la humanidad está queriendo hacer. De esa manera es que hoy la gente quiere que el evangelio se le acomode a sus condiciones. Y lamentablemente hoy muchos también encuentran personas que les comparten y que les predican de esa manera, y entonces por eso están buscando estar en estas condiciones. Solo una mínima parte de los creyentes en Sardis y hoy día llevan una vida de separación para Dios. Pero eso no solo sucedió en la iglesia de Sardis, como se los he dicho, ¿no? Está sucediendo hoy día, y ese mensaje también es para nosotros hoy. Esto no es que estemos hablando solamente de qué tremendo los de Sardis, es para que nos examinemos nosotros. El peligro de esto es que la gente ni siquiera se da cuenta. En Sardis la gente estaba tan cómoda, la gente estaba tan acostumbrada, simplemente tenían una cuestión religiosa. Asistían a la iglesia, pero era una cuestión simplemente religiosa. Y el peligro es que no se daban cuenta de su realidad espiritual. Muchas personas piensan que están bien. Muchos profesan ser cristianos porque van a una iglesia, porque hicieron una oración para recibir a Cristo, decisión sin arrepentimiento, sin saber ni siquiera lo que estaban haciendo. Y piensan que están bien. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué triste es saber que muchas personas vienen a la iglesia,
En este tiempo, por la pandemia, tal vez no podemos estar en la iglesia, pero de repente se conectan y escuchan el mensaje, o muchos ni se conectan, solamente cuando retomemos tal vez los volveremos a ver, pero simplemente se vuelve una cuestión religiosa. La palabra de Dios no la aplican a sus vidas y siguen viviendo vidas en desobediencia a la palabra de Dios. Es triste, pero cada vez es más fácil encontrar en las iglesias cristianos de nombre. Y su vida espiritual completamente muerta. Se dicen ser cristianos. Muchos se llaman hoy día a ser cristianos. Y es bueno que hoy usted se examine. Es bueno que hoy nos examinemos a la luz de la palabra de Dios si de verdad nosotros estamos viviendo una vida cristiana que honre y que glorifique a Dios y que seamos obedientes a su palabra. Pero muchos se dicen ser cristianos y no se interesan en lo mínimo por la oración. Si hablamos de oración, qué pereza, qué jartera la oración. No quieren orar, tienen necesidades, tienen situaciones que deben solucionar, pero se les invita para que oren, para que ayunen, para que lean la palabra, para que busquen la presencia de Dios. Pero hacen caso omiso. No hay oración. Y si hay algo de oración, es una oración religiosa y de afanes y de carreras, como tratando de cumplir con un rito. Pero no de verdad meterse con Dios, no de verdad amar a Dios, no de verdad buscar esa presencia de Dios. Y mucho menos la lectura de la palabra. Si de repente también leen de una manera religiosa, sin buscar entender, sin buscar sacar una enseñanza de la palabra, sino simplemente una lectura más. Y no buscando que la palabra le hable para que su vida sea cambiada. No quieren nada de lo espiritual. Eso sí, dormir si quieren. Eso sí, trabajar sí. Eso sí, si hay que ganar dinero, hay que hacerlo. Si hay que trabajar horas extras, hay que hacerlo. Pero no buscan de Dios. Y ni siquiera son conscientes de su condición espiritual, porque como no leen la palabra de Dios, porque no meditan en la palabra de Dios, ha llegado a un punto donde sus conciencias se cauterizan, donde ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Muchos porque no han tomado una decisión radical por Cristo y por consiguiente la palabra de Dios no les puede llegar a sus corazones. Porque el Espíritu Santo aún no ha venido a sus vidas porque no han abierto su corazón. Muchos en la iglesia, tal vez podríamos hablar de 3 grupos dentro de la iglesia. Uno, los verdaderamente creyentes, obedientes. Segundo, tal vez los creyentes que tomaron una decisión por Cristo, pero que han estado en desobediencia. Que han fallado a Dios, pero no se han levantado en su vida espiritual. Y a pesar de que aceptaron a Cristo en alguna vez, perdieron ese fuego, perdieron ese avivamiento en sus corazones y están muertos. Y el tercer grupo son aquellos que están en la iglesia, pero que la luz del Evangelio aún no resplandece en sus corazones, en sus vidas, que aún no han tomado una decisión definitiva y radical por Jesús. Y por eso la palabra de Dios no puede entrar a su mente, a su corazón, y no pueden ser salvos, no son salvos. Pero lo triste y lamentable es que muchos creen que son salvos. Muchos creen que por las obras, que porque son buena gente, y esa es una doctrina que se ha expandido desde Roma. Y creemos que por hacer buenas cosas es que vamos a tener salvación. Pero así no es mediante el sacrificio de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos. Muchos hablan de Jesús, muchos hablan de Dios. Ah, sí, yo creo en Dios y yo, mejor dicho, Dios es lo primero. Pero si no ha tomado una decisión por Cristo, olvídese que por mucho que diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Dice seguidamente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que hace la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesito haber tomado la decisión por Cristo para que el Espíritu Santo venga a mi vida y me revele su palabra, para que me dé entendimiento en su palabra. Y entonces yo pueda ser obediente, porque luego dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, pues tengo que conocer cuál es su voluntad que está en la palabra de Dios. Tengo que conocer la Biblia. Y si no la leo, y si no la entiendo, porque todavía no he aceptado a Cristo, o porque de verdad estoy muerto en mi vida espiritual, pues ese es un problema tremendo. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo reconocer a estas personas? ¿Cómo reconocer si una persona está muerta espiritualmente o está viva espiritualmente? Pues por sus frutos. Mateo capítulo 7 en el verso 15, Mateo 7, 15 hasta el 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El mensaje de Cristo a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A pesar de la condición de la iglesia, había la esperanza de que sus vidas fueran avivadas. Quiero que comprendamos, como lo dije anteriormente, 3 grupos de personas existen en la iglesia. Los que no son creyentes, que vienen a la iglesia, simpatizan, pero no han tomado una decisión por Cristo y por eso todavía les cuesta o no entienden la palabra de Dios. Pero vienen también los que son creyentes, pero están en desobediencia. Y también está el grupo de creyentes obedientes y fieles. Sin embargo, el Señor acá está hablando de esa esperanza y por eso el mensaje que le da es, sé vigilante. El término vigilante lo usamos mucho para aquellas personas que tienen el oficio de cuidar en las porterías de los edificios, en las empresas, en diferentes lugares, en el ejército hay personas que están allí en unas torres vigilando, pendientes, con los ojos abiertos, mientras otros están durmiendo, para que no vengan los ladrones. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, el verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. A pesar de esta condición que la iglesia tenía en cuidados intensivos y algunos estaban completamente muertos, hay una esperanza
Porque aquí estamos hablando de la vida espiritual de las personas. No estamos hablando de que estaban muertos físicamente, porque si hubieran estado muertos físicamente, pues no estuviera hablándole, porque un muerto no escucha. El muerto está. Pero está hablando hoy, y tal vez esa sea la condición de muchas personas hoy que me están escuchando, que su vida espiritual está muerta. Otros, aunque no esté muerta del todo, está en cuidados intensivos, está en una situación difícil. Por eso dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ese mensaje es para este tipo de personas en la iglesia. Aquellas personas que, aunque un día aceptaron a Cristo en su corazón, pero están viviendo en desobediencia. Han perdido esa relación con el Señor, no tienen ese deseo por la oración, no tienen ese deseo por la palabra de Dios, les molesta la vida espiritual, les da pereza la vida espiritual. Y el Señor está diciendo, sé vigilante, ande despierto, póngase pilas. Es lo que le quiere decir con esta palabra. Y afirma las otras cosas que están para morir. Es una oportunidad que Dios nos está brindando. Es una oportunidad, es la misericordia de Dios. Y por eso leíamos el texto que está en Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza. Mientras usted y yo tengamos vida, hay esperanza. Pero la cosa es que usted no sabe cuándo será el día que el Señor le diga, hasta aquí fue. Usted no sabe. Usted sabe el día que nació, pero usted no sabe cuál es el día que va a morir. Y si usted está viviendo una vida desordenada, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted no está en esa comunión con Dios, pues puede ser que la situación se le complique. Pero esa es la misericordia de Dios, que a pesar de que estemos fallando, que a pesar de que estemos siendo desobedientes, Él siempre está buscando la manera de persuadirnos para que tomemos el camino correcto. La misericordia de Dios sobre su vida, sobre mi vida, es cada día instarnos, y por eso es que dejó su palabra, y por eso nos da la oportunidad de que su palabra pueda llegar a nuestras vidas, para que seamos corregidos, para que seamos direccionados y podamos encauzarnos por el camino correcto. Por eso Jesucristo está diciendo allí, sé vigilante. Lo que quiere decir es estar prevenidos constantemente. Siempre estar atentos, siempre estar alertas. Usted no sabe en qué momento las cosas pueden cambiar. El apóstol Pedro escribe lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que el enemigo está empecinado en buscar la manera de atraer al mayor número de personas posibles para su reino. El diablo ya está condenado y él no tiene salvación, él no tiene escapatoria. Él no tiene otra oportunidad, pero él está buscando la manera de no irse solo al infierno. Él está buscando la manera de cómo llevarse al mayor número posible. Y por eso hay tantas personas que están tan ciegas en su vida espiritual que ni siquiera son conscientes de esa situación y piensan que están bien. Pero hoy Dios está hablando a su vida para que usted pueda entender, y por eso está diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está al acecho, mirando la manera de cómo que seamos una presa fácil. En el capítulo 3, siguiendo leyendo Apocalipsis 3, el segundo verso, la parte B dice, afirma las otras cosas que están para morir. Había cosas que estaban para morir. En aquella iglesia habían algunos verdaderamente creyentes y tal vez también podían correr el peligro de ser influenciados por los comportamientos, por las conductas.
Hoy en día, mis amados, estamos siendo influenciados por cosas a nuestro alrededor, porque en X o Y iglesias hacen unas y otras cosas y nos queremos dejar seducir. Y el enemigo busca la manera de cómo nos seduce con aquellas cosas que se salen de la sana doctrina de la palabra de Dios, que no le agradan a Dios. Y por eso aquí el Señor está advirtiendo: ten cuidado, afirma las otras cosas que están para morir. Porque muchos tal vez están trasteándose de una iglesia para otra, otros de pronto en la iglesia se van desanimando porque empiezan a ver los comportamientos, las actitudes, y de repente dicen: oiga, pero este está prosperando, este está siendo bendecido, este está teniendo recursos, este tiene buen trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Y empiezan a contagiarse de aquellas cosas que de pronto se están haciendo incorrectas y terminan perdiendo la fe, la confianza en el Señor. Se desaniman por ese ambiente. El apóstol Pablo nos habla de eso también, y cabe aquí este versículo en el libro de Romanos: no os amoldéis a este siglo. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios. Y a veces es más fácil irnos amoldando a ciertas cosas, nos vamos acostumbrando a ciertos comportamientos, nos vamos acostumbrando a ciertas situaciones. Hoy en día prácticamente muchos ya se están acostumbrando a que el homosexualismo, a que el lesbianismo, a que todas estas cosas sean normales, y las queremos ver como normales y nos las quieren hacer ver como normales. Pero ese es el problema que hoy en día estamos enfrentando, una situación completamente complicada, porque hay algunas personas que empiezan a hacer prácticas y a hacer cosas en la iglesia, y entonces algunos se dejan contagiar de eso, se dejan influenciar por eso. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y en esta situación ellos no podían ser indiferentes ni dejarse llevar por la corriente de esta influencia que podía estar suscitando en esta iglesia de Sardis, pero que también es una cosa que puede estar sucediendo en este tiempo. Y una de las cosas que ellos tendrían que hacer era confrontar a estas personas y también ser influencia con la palabra de Dios a estas personas, para que ojalá pudieran ser vueltas al Señor, para que de verdad puedan tomar una decisión por Cristo y no ser influenciados, como dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Esta iglesia, el Señor nos explica la razón de esto: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios tiene un alto nivel de exigencia en cuanto a nuestro testimonio como cristianos. A veces pensamos que ser cristiano simplemente es haber hecho una oración, pero seguir viviendo con comportamientos que vemos a nuestro alrededor. Nos acomodamos a eso. Pero el Señor no avala y no quiere eso, sino que nosotros marquemos una diferencia. En el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto que la palabra perfecto aquí no está hablando de la palabra en su dimensión, sino que se note en nosotros que Dios está en nuestras vidas, que ha habido un cambio, que de verdad hemos experimentado un nuevo nacimiento. Muchos aparentaban aquí en esta iglesia de Sardis haber comenzado muy bien su vida cristiana, pero la verdad es que no habían logrado una madurez en su vida espiritual. Es decir, vivían de apariencias, vivían de emociones. Primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Note que no todo mundo que está en la iglesia es de los nuestros, es cristiano, ha tomado una decisión por Cristo. Y la idea es que la tomen. La idea es que usted, mi amado, si está allí escuchando este mensaje, es que tome esa decisión por Jesús. Es que es el tiempo y que es la oportunidad y que Dios está hablando a su vida para que de verdad usted abra su corazón a Él y de verdad usted empiece a vivir conforme la palabra de Dios. De verdad sea tan real Jesucristo que usted pueda vivir una vida de obediencia. El siguiente aspecto, y es el llamado de Dios al arrepentimiento para esta iglesia. En el verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Por supuesto que aquí está hablando a los primeros dos grupos de los que yo les he mencionado. Aquellos que no son creyentes, que no han recibido a Cristo, pero que simpatizan en la iglesia, les gusta venir a la iglesia. Pero el otro grupo es aquellos que están en la iglesia, pero que son desobedientes, que son creyentes, que tomaron la decisión por Cristo, pero que están viviendo una vida de desobediencia a su palabra. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Oiga, que esa palabra que ha escuchado en la iglesia le sirva para algo, que eso que ha estado escuchando, guárdalo. O sea, tómelo allí. Pero también dice: y arrepiéntete. La palabra arrepiéntete indica la urgencia del cambio de mentalidad, cambio de dirección. Voy en esta dirección, hago un alto en el camino y me voy en la dirección hacia Dios, a buscar esa llenura de Dios, a buscar esa relación con Dios. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesita, mi querido. Si usted quiere un día estar en la presencia de Dios, usted necesita de verdad tener un genuino arrepentimiento. Es decir, que su manera de pensar cambie y su comportamiento igual. Cambia su manera de pensar, pero cambia también su comportamiento. Eso es un arrepentimiento. Dios no quiere que reconozcamos que hacemos el mal, que nos equivocamos, sino que cambiemos. Ese es el llamado de Dios. Hoy no es una palabra para condenarle, sino es una palabra para animarle a que vuelva su corazón a Dios. Dice allí: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Aquí el Señor está advirtiendo que Él podría venir en cualquier momento en juicio y disciplina hacia aquellas personas que no han querido tomar esa decisión por Cristo, que están teniendo apariencia de que están vivas, pero están muertas. Y como ladrón en la noche es que a cualquier momento. No se espere, mi hermano, que tenga que pasar alguna situación difícil. No se espere hasta que el Señor tenga que reprenderle, disciplinarle para que usted vuelva su corazón a Dios. Porque Dios le ama y lo único que Dios desea es que usted y yo tengamos esa buena relación con Él. Mateo capítulo 24, en el verso 42 al 44 dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otro aspecto es la recompensa de Dios a su remanente. Verso 5, capítulo 3, verso 5, Apocalipsis. Recuerden que estamos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Varios detalles acá. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor aquí está hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia de Sardis. Los describe aquí como vencedores. Y a ellos el Señor es el que les promete que los vestirá con vestiduras blancas.
Pero esa promesa también puede cumplirse para usted si no ha tomado esa decisión por Cristo. Si usted vuelve su corazón a Jesucristo, si usted de verdad deja esa condición de muerto y usted se vuelve vivo porque recibe a Cristo en su corazón y su vida espiritual recobra vida. O aquellos que están allí en desobediencia, cristianos pero que están en desobediencia, pues también para usted se puede aplicar. Pero solamente si usted toma esa decisión por Jesús, solamente si usted se arrepiente, solamente si usted vuelve su corazón, y entonces va a poder experimentar lo que la Biblia nos está diciendo. Los describe como vencedores y a ellos les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los verdaderos creyentes. Esas vestiduras blancas es símbolo de santidad. Aquí en la tierra Dios nos da esas vestiduras blancas porque somos lavados con esa sangre de Jesucristo. Pero también nos habla de esa plenitud que vamos a tener en el cielo, donde ya no habrá pecado, donde vamos a estar en una completa santidad, en el término, en el significado completo de este término de santidad. Allí sí vamos a vivir de verdad santos, porque allí ya no habrá pecado. A eso se refiere también allí. Vamos a estar en la presencia de Dios. Una de las cosas que hacían en el primer siglo, cuando hacían ceremonias, bodas y celebraciones, se vestían de vestiduras blancas. Iban allí de vestiduras blancas. Por eso hay una historia donde el Señor dijo que no estaba con las vestiduras adecuadas. Es importante que entendamos que solamente se logra a través de la sangre de Jesucristo, cuando usted y yo recibimos a Jesús. Pero también nos dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Estamos hablando aquí de las recompensas que Dios da a su remanente. Y la otra recompensa es, no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de toda persona que recibe a Cristo en su corazón queda registrado en el libro de la vida. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero decirle, su nombre no está escrito allí. Y si ese nombre no está escrito allí, tampoco puede ingresar. No puede estar en la presencia de Dios. Se necesita que el nombre esté escrito. Y cuando nuestros nombres están escritos, ¿sabe? Dios no va a borrar nuestros nombres de ese libro de la vida. Allí estará ese nombre, cuando usted de verdad ha tomado esa decisión por Jesús, cuando usted de verdad ha vivido una vida en obediencia a la palabra de Dios, allí va a estar registrado su nombre. Y un día, cuando suene la trompeta, usted va a poder estar en la presencia de Dios, porque allí va a ser llamado su nombre. Allí usted va a llamar lista, se va a llamar lista y usted va a poder ingresar, porque su nombre está registrado. Pero si usted no ha recibido a Cristo, su nombre no está escrito. Verso en Filipenses capítulo 4 verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, hablando de unas personas de la iglesia que sus nombres están en el libro de la vida, unas personas que tomaron una decisión firme por Jesucristo. Apocalipsis 21-27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe tener esa seguridad absoluta, y es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa seguridad la debe tener. Debe estar confiado en eso, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted tomó una decisión firme por Jesús, usted no tiene por qué dudar. Que tal vez ha fallado, que tal vez ha cometido algún pecado, pues pide perdón a Dios, Dios te perdona. Porque seguimos siendo pecadores, seguimos fallando, nos seguimos equivocando. Pero qué diferente es cuando hemos de verdad tomado una decisión por Jesucristo. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otros términos, lo que el apóstol Pablo es, nada nos va a poder separar. Después de que usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada nos va a separar de ese amor. Otro de los beneficios dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cristo aquí se presenta como ese abogado que intercede por todos aquellos que tomamos esa decisión por Él, por todos aquellos creyentes. En capítulo 10 de Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dice un humorista colombiano, el que entendió, entendió. El que tiene oído, oiga. Hoy usted tiene oído y usted está escuchando este mensaje. Y esta palabra es para usted. Ya sea que no ha recibido a Cristo en su corazón, ya sea que recibió a Cristo en su corazón, pero está grave en su vida espiritual, que le ha fallado a Dios y está siendo desobediente. O tal vez usted que está siendo fiel, obediente a la palabra de Dios, pues es para cada uno de nosotros este mensaje. Unos para que tomemos la decisión o para que tomen esa decisión por el Señor, para que se arrepientan y vuelvan su corazón a Dios, para que lo reciban en su corazón. Otros para que si están en los malos caminos, si están viviendo una vida desordenada en su vida cristiana, pues es un momento para que hagan un alto en el camino y se redireccionen, se vuelvan a encauzar en el camino de Dios. Aprovechen esta oportunidad que Dios nos da con su palabra para que puedan direccionarse otra vez en la palabra de Dios. Así es que este es un tiempo para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios. Si usted escuchó este mensaje y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, pues yo quiero invitarlo para que hoy lo reciba, para que usted tenga esa seguridad de que un día usted pueda entrar directamente a la presencia de Dios, porque su nombre va a estar escrito allí en el día en que usted toma la decisión por Jesús. Solamente debe hacer una oración donde usted invita a Jesús para que entre a su corazón. Quiero guiarle con esto, así es que puede repetir después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero abrirte mi corazón para que entres en él y seas mi Señor. Gobierna mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús. Si la hizo sinceramente, Jesús está en su corazón. Pero ahora es importante que empiece a conocerle, que empiece a tener una relación con Jesús. Ahí a través de nuestras redes sociales usted puede ponerse en contacto con nosotros. Allí está nuestro número de teléfono, allí también está nuestro correo electrónico. Puede contactarse con nosotros porque queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual. Y quiero orar por todos aquellos que están también flaqueando en su vida espiritual, que han estado fallándole al Señor, pero que hoy la palabra ha ministrado a su corazón y quieren redireccionar. Y también por aquellos que están allí firmes, también quiero hacer esta oración. Padre, te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Solo tú sabes, Señor, la necesidad de cada persona que hoy escuchó esta palabra. Señor, que te glorifiques en sus vidas, Señor. Padre, si alguno de ellos, hijos tuyos, Señor, te han fallado, Señor, están mal en su vida espiritual, se han desviado de tu camino por la situación que sea, Señor. Dios, tú eres tan bueno. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Así como un día el hijo pródigo se fue lejos, pero un día volvió en sí y volvió a su padre. Su padre estaba allí con los brazos abiertos. Señor, yo sé que hoy estás con los brazos abiertos para que aquellas personas que hoy están muertas en su vida espiritual, que están débiles en su vida espiritual, que están descuidados en su vida espiritual, puedan redireccionarse. Señor Dios,
perdónales, mira su corazón arrepentido, mira su corazón, Señor, que está hoy dispuesto. Y Señor, ayúdales para que puedan reencaucharse, para que puedan retomar, para que puedan volver a ese fuego, a esa pasión y a ese deseo de agradarte a ti, Señor. Bendigo, Señor, a aquellos que han estado firmes y fieles a pesar de las adversidades y de las luchas y de tantas aflicciones, pero Señor, ahí se han mantenido, ahí han procurado guardarse y fortalecerse en ti, Señor. Sígueles fortaleciendo, Señor, sígueles levantando, manténles siempre agarrados de tu mano, Señor. Y Señor Dios, yo bendigo a cada persona que hoy ha escuchado este mensaje, para que la presencia de tu Santo Espíritu pueda llenar cada una de esas vidas, llenar cada uno de sus corazones, Señor, y que ellos puedan ver tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Fue un placer enorme poder estar a través de estos medios llegando a sus hogares. Un abrazo para todos a la distancia y que Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Un abrazo.